vamos a conocer, vamos a charlar y a conocer los tips del trastorno de los sueños en niñas y adolescentes. Para eso invitamos a Elian Ziblerman, psicóloga, especialista en sueños y directora de SOS. Me encantó la Bueno, qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, bienvenida. Podemos decir que hay patrones, si nos metemos ya a hablar del tema específicamente, ¿hay patrones para poder visualizar que un niño pueda llegar a tener problemas con el sueño o depende de cada situación en particular? Sí, a ver, yo siempre lo que digo es que cada niño es único y cada historia de familia es muy particular. Lo que es importante entender es que el sueño, yo siempre le explico a los padres que es como un puzzle en donde cada rompecabezas es, digamos, o sea, cada pieza del rompecabezas, quiero decir, es muy importante. Entonces, bueno, es como un todo, digamos, al que hay que prestarle atención, pero sí existen patrones específicos que pueden de alguna manera manifestar algún problema de sueño, que no necesariamente tiene que ser un trastorno del sueño. A veces... ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, un niño que está teniendo problemas para prestar atención en clase, que está más inquieto que de costumbre, que está más irritable. A veces tiene que ver más con un tema de que está teniendo una deuda de sueño de los últimos días, ¿no? Que o sea, no ha dormido descansa. bien, no descansa bien en los últimos días, y no necesariamente se comporta como un trastorno del sueño, como existen, por ejemplo, las apneas, el insomnio propiamente dicho, pesadillas recurrentes, o sea, existen varios trastornos del sueño, pero a veces podemos tener, por eso me gusta hacer la diferenciación, ¿no? Una cosa es un problema de sueño y otra cosa es un trastorno del sueño. El trastorno del sueño es algo que al niño le cambia en la actitud significativamente, o sea, le trae problemas significativos en el transcurso de su cotidianeidad. Trae problemas a nivel familiar, ¿no? Porque los padres estamos más irritables o están más irritables. Sí, una cosa va llevando a la otra, después una cosa va llevando a la otra. Es una cadena sin fin, que no tiene fin. Exacto, y en lo académico empiezan a tener también dificultades y en lo social empiezan a tener dificultades. Un niño que no descansa bien empieza a repercutir en otros ámbitos de su vida. Tal cual. ¿Cuáles son los signos que...? Ay, Perdón, la pregunta que se está haciendo, me da la impresión en la casa es, ¿cuánto debe de dormir un niño? ¿Cuántas son? O si hay una cantidad de horas, o capaz que me decís, no, cada niño necesita su proceso. Te cuento un poco, Coco, esto tiene un poco que ver con lo que me preguntaba Lucía. Cada niño es único. Sí existen, y podemos chequearlo en internet, muchas tablas con patrones y rangos generales que usamos más o menos en lo que debería dormir un niño. Pero a veces yo se los comento siempre a los padres cuando vienen a consulta, pero claro, si le digo tendría que dormir 16 horas y el bebé termina durmiendo 14, el papá se termina como angustiando en algún punto porque siente que le están faltando 2 horas. Entonces, no, es un promedio. Para que tengan una idea, bebés recién nacidos hasta los 5 meses duermen un promedio de 16 horas entre sus siestas y el sueño nocturno, ¿no? Es un promedio. Si ¿va solo en la cantidad de horas o también en cómo se duerme? Exactamente, eso es fundamental. No es la cantidad solamente, es la calidad, porque uno puede estar 12 horas adentro de la cama y dormir 8. Claro. Entonces, contabilizar eso es sumamente importante para las familias y bueno, eso es un poco el trabajo que yo hago, ¿no? Ayudar a las familias a tratar de mejorar la cantidad, pero también la calidad de sus hijos. ¿Y cuáles son las alarmas que yo puedo ver en mi hijo como para decir, tengo que consultar con un especialista? Bueno, en general son niños, cada uno con su personalidad y con su temperamento, pero que se muestran apáticos, irritables, se enojan más que de costumbres o hacen muchos berrinches, empiezan a tener problemas vinculares porque no están tan cansados en el día que es como que el juego no le prestan atención, ¿no? Ya no es algo que aparece como un deseo en ellos. Falta de apetito o exceso en la alimentación. Bueno, empiezan a tener dificultades en el aprendizaje, porque ustedes piensen que uno de los beneficios fundamentales para los niños para dormir y el buen descanso tiene que ver con la consolidación de aprendizajes. O sea, nosotros, uno de las funciones que cumple el dormir no es solamente la reparación del cuerpo física, sino que es la reparación del cerebro. Entonces, mucho tiene que ver con eso. Empezamos a ver que en la escuela la maestra nos empieza a llamar la atención porque lo nota distinto, porque lo nota más inquieto, más irritable, porque está con problemas de atención, de memoria, de concentración. Y bueno, esos son como alarmas, pequeñas alarmas, que pueden consolidar un problema de sueño y que podemos atenderlo en consulta o
ser un trastorno de sueño que necesita de un equipo multidisciplinario. Ahora, se dan muchas veces situaciones cotidianas, que creo que los que somos padres los vivimos todos, de que se despierten y se pasen para la cama de los padres, ¿no? De que no quieran dormir solos por distintos motivos. Muchas veces ellos hablan de miedos, pero que vos te das cuenta que de repente son angustias que los tienen mal. ¿Eso puede ser un comienzo? ¿Puede ser algo pasajero? En general son cosas pasajeras o que con las recomendaciones en consulta, ¿no? Con un par de sesiones lo podemos ir modificando. Es real que los niños presentan terrores nocturnos muchas veces o pesadillas, que no son lo mismo, que muchos padres en general tienden a pensar que es la misma cosa y no, porque pasan en fases distintas del sueño. Piensen que las pesadillas en realidad sí son sueños que suceden en la fase que nosotros llamamos REM, que es la fase más liviana de sueño, en la segunda mitad de la noche. Y lo que sucede con eso es que sueñan cosas que les generan mucha angustia, que real, ¿no? Entonces nosotros ahí sí tenemos que ir, contener, hacer contacto piel con ellos, al otro día poder conversar sobre lo que él soñó, validar sus emociones, ¿no? Porque muchas veces hay papás que tienden a decir, bueno, pero lo que soñaste es una pavada, los monstruos no existen, ¿no? Qué pavada lo que estás diciendo, ¿no? Y uno tiene que empatizar con lo que le pasa al otro, o sea, para nosotros tiene que ser válido lo que nos está diciendo el niño. La capaz que además a través del monstruo está queriendo decir otras cosas, totalmente. El terror nocturno es distinto porque no se trata de un sueño, en general pasa en la primera fase de la noche, que es la fase más profunda de sueño, y ahí sí los niños tienden a tener como despertares repentinos, que uno recurre a ellos y los padres se empiezan a desesperar porque es como que lo golpeás en el buen sentido para que se despierte, claro, y no sucede, y eso es en realidad porque los niños todavía continúan durmiendo, claro, ¿no? Son despertares que muchas veces tienen que ver con hitos del desarrollo, que se emparentan con hitos del desarrollo, con progresos que están teniendo, o con el sobrecansancio, que es uno de los factores fundamentales por los que muchas familias consultan. Tal cual. Nosotros, con mi señora, con Renzo, hoy tiene 17, casi 17 años, aplicamos en aquel entonces, cuando era bebé, el duérmete niño. Para nosotros realmente nos dio mucho resultado. Y ahí en el libro lo primero que te decía de que el niño tiene que aprender a dormir como tiene que aprender a comer, como tiene que aprender a caminar. Bueno, es interesante lo que vos decís. Si bien yo no aplico ese método, Coco, yo soy terapeuta cognitivo-conductual, entonces ajusto de alguna manera, claro, la estrategia a cada familia, sí, con lo que necesita. Bien, a ver, de hecho a mí me lo recomendaron, me dio resultado, y sé que a otros padres no les dio resultado. Claro, libro, sí, ¿no? Tal cual. Hay mucha gente que está muy en contra, además. Claro. Es verdad, es verdad. Pero sí, a ver, yo me quedo con esos tips que decir que sí, que realmente me da la impresión, después que lo aplicamos, que el dormir para los bebés también lo tienen que aprender. Sí, es que sabés lo que decís es así, tal cual, y está súper interesante. Es entender que el dormir, obviamente, es una conducta, es una necesidad básica, es una conducta fisiológica necesaria que tenemos todos los seres humanos, pero lo interesante es que la podemos aprender, podemos enseñar a dormir mejor. Entonces, cuanto más temprano podemos enseñar y hacer esa prevención, bueno, mejor van a terminar durmiendo los niños. En esto de aprender mejor, por ejemplo, que los niños adolescentes se vayan a dormir utilizando tecnología, ¿no? Como todas esas, de repente, cosas cotidianas que me parece los alejan de un buen dormir, no son recomendables. No son recomendables. O sea, yo no prohíbo nada. En ninguno de los métodos que aplico, de las estrategias que planteamos a las familias, no se prohíbe nada. Lo que sí es cómo y cuándo lo hacemos. La tecnología en higiene del sueño, que es todo lo que hacemos anterior al dormir para ayudarnos a tener una buena calidad y cantidad de sueño, no se recomienda casi 1 hora y media o 2 horas antes de acostarnos a dormir. Entonces, ¿por qué? Porque nos estimula, aunque no nos demos cuenta, aunque nos parezca que nuestro hijo está mirando la tele y se está quedando dormido con los dibujitos, todo el estímulo visual que tiene la pantalla no permite que después el ciclo del sueño inicie rápidamente. ¿Me explico? Entonces, sí, mejor es conductas relajantes. Yo siempre digo, usen la tecnología, o sea, que sea una herramienta para las familias que están afín a ello. Por ejemplo, poner una música tranquila, leer un libro, ¿qué cosas? Exacto. Yo siempre recomiendo conductas relajantes, la que desee la familia. Masajes, mimitos, un cuento, música, como vos decís, a practicar mindfulness, que hoy está muy, muy de moda, ¿no? Como para pensar un poco en el aquí y ahora, cualquier música de relajación,
O incluso en bebés, lo que nosotros sugerimos como especialista en sueño es utilizar el ruido blanco, que es algo bien homogéneo, que los aísla a los bebés del ruido del sonido ambiente, nos permite a los adultos seguir haciendo nuestras actividades y es lo más similar que los bebés escuchan en el útero materno. ¿Qué es eso? Es como, exacto, ahí está, es como el sonido de una aspiradora, de un aire acondicionado. Hay aplicaciones gratuitas que se pueden bajar, que la recomendación es no ponerlas ni dentro de la cuna ni dentro de la cama, sino por fuera, pero sí en la habitación, en decibeles que por sentido común tienen que ser, digamos... Sí, muy bajitos, como para que bajito, no lo altere tampoco. Exacto, que no lo altere, que acompañe el sonido y que lo aísle del ambiente. Hay máquinas también, pero las máquinas son un poco más caras, por eso siempre recomiendo las aplicaciones que son gratuitas. Sí, hay aplicaciones de lluvia, tormenta, de lo que Bueno, quieras para dormir. Sí. Tengo a alguien que vos conocés, a Cintia, que se duerme justamente con lluvia, con hay muchos tormenta. adultos que sí. Sí, claro. Tengo sí, todos los muchos- climas en mi casa a las 12 de la noche, sí. Luchar contra que no estén con la tablet o el celular hasta el último momento Sí. es una, o la Play. Hay que negociar, todo Claro, se negocia. Tal cual. Eso está bueno. Esto que estamos hablando, ¿no? Para niñas, niños y adolescentes, ¿se puede aplicar en los mayores o es...? La higiene del sueño se puede aplicar desde que el bebé está en la panza hasta que somos adultos. Si bien es cierto que hay algunas recomendaciones que para los adultos, por ejemplo, la cafeína, a los niños no les damos café, pero sí tenemos que cuidar el consumo de cafeína en los niños con azúcares, con refrescos, tratar de no dar chocolate antes de acostarnos a dormir. Siempre, como yo digo, la regla del 80-20, que las familias que trabajan conmigo la conocen, es 80% seguir una rutina y una estructura y el 20% flexibilidad. Hay una Claro. problemática con el tema del sueño en los adultos. Si vemos además el aumento de consumos de pastillas para dormir, por ejemplo. Claro, sí, eso es real. O sea, si bien yo me dedico exclusivamente a niños y adolescentes, es cierto que se diagnostica y de alguna manera se medica en demasía a los adultos. Lo bueno de los niños y de los adolescentes es que tienen muy buena adhesión al tratamiento sin fármacos. Sin fármacos, porque les enseñamos a dormir, porque el sueño, ustedes piensen que uno de los trastornos de sueño más comunes en los niños es el insomnio, uno de los más, recurrentes, Claro. por los que vienen a la consulta. Y se comporta distinto que el insomnio de los adultos, porque en general los adultos lo que tienen es insomnio, problemas para empezar a dormir, o sea, de conciliación, y problemas de mantenimiento. Entonces se quedan horas despiertos en la cama sin poder dormirse. En los niños, el insomnio de conciliación se le llama en realidad insomnio conductual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese rechazo al irse a la cama. No quieren dormir solos, tienen miedo, necesitan de mamá o de papá al lado, de un abuelo o quien sea que sean las redes de ese niño. Entonces hacen de todo y nos negocian de todo para no ir a la cama. Entonces, quiero agua, quiero ir al baño, quiero hacer pichí. Entonces, al mío de 3 años le vienen todos los males a la hora de dormir. Y además me lo manifiesta, me dice, a mí no me gusta dormir. Claro. Exacto. ¿Y vos crees que con Es la... aburrido dormir, sí, me es dice a mí, aburrido. Felipe, sí. Claro. Con la pandemia y la cuarentena y el cambio de rutina de niños y adolescentes, ¿aumentaron estos trastornos del Sí, sueño? de hecho, yo es algo que vengo haciendo hace años, pero que lo hice visible desde la pandemia por el aumento de la demanda de despertares nocturnos, de este rechazo a acostarse a dormir, de el uso en demasía de la tecnología. Y algo que también, ¿no? Porque la casa se convirtió en pandemia para muchos hogares en el lugar de trabajo también. Claro. Entonces la cama terminó siendo estímulo de muchas otras cosas que no eran solo el descanso, de comer, de hacer los deberes, de conectarse con la escuela. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo Claro, eso a los padres. No como importa la apartar. cantidad de ambientes que uno tenga en la casa, si es más chico, si es más grande, pero intentar que la cama sea estímulo para el descanso, para dormir, no para otra cosa. Sí, para leer un cuento en la noche, lo podemos hacer, o para escuchar la música de relajación. Las conductas relajantes en la noche, genial, pero no usar la cama para todo el resto de las actividades que hacemos en casa. Tal cual. Elian, vas a dar unos talleres. Sí. Contanos cómo y dónde. Bueno, ¿dónde? Online, se hacen vía Zoom, se van a hacer los sábados de marzo, los voy a estar en mi Instagram promocionando. Todos los sábados de marzo. 3 sábados de 3 marzo, sábados de marzo. 6, 13 y 20 seguro se hacen, duran 1 hora y media, 2 horas y cada taller está dirigido para distintos tipos de familia. El primer taller que voy a hacer es para embarazadas y Bien. bebés de 0 a 4 meses, ¿Horarios? horarios 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana.
Después va a ser otro taller para bebés de 5 a 12 meses y otro taller para padres con niños en edad preescolar, todos para hablar del sueño, de cómo prevenir, de la higiene del sueño, de las regresiones que ocurren, horarios recomendados para acostarlos a dormir, ayudarlos con el sobrecansancio. Perfecto. Tecnología. Ahora yo estoy teniendo otro problema que es horario para despertarlos, ¿no? Porque el grande a veces me duerme 15, 16 horitas, pero tranquilo. Bueno, viste que los adolescentes en general tienen muchas dificultades porque el trastorno más común en adolescentes es que se retrase el inicio en la fase de sueño y que después les cueste mucho levantarse en la mañana y quedan somnolientos todo el día. Pasa ¿no? mucho que el adolescente se queda igual toda la noche jugando, que claro, en algún momento a los padres nos vence el sueño y ellos se quedan jugando a los jueguitos hasta... Claro, por eso es muy importante la puesta de límites. Claro. ¿No? La puesta de límites, que por puesta de límites no significa ni gritar, ni armar berrinches adentro de casa. Se apagó, chau. Exacto. Capaz que se soluciona hasta sacando del cuarto la televisión y Muchas veces sí. el aparato. Y de hecho no asociar como castigo el irse a dormir. ¿No? El niño que se portó mal, decirle, si te portás mal te vas a dormir. No, hay que positivizar la hora del descanso. Por eso para algunos niños es aburrido o se enojan cuando tienen que ir a dormir, porque a veces Significa desde casa... dejar de hacer otra cosa que les divierte. Exactamente. Impecable. Gracias, Elian. Bueno, gracias a ustedes por la Muchas invitación. Gracias. Damos vuelta a la página.